¿Sabías que entre el 65 y 70% de lo que comunicamos tiene que ver con el lenguaje no verbal? Primeramente, ¿qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es aquella comunicación que hacemos a través de la palabra no hablada, es a través de signos, señas o señales. Debe haber una concordancia entre lo que es el lenguaje verbal y no verbal, es decir, podemos estar hablando de lo que es autoestima y nuestro tono de voz puede ser, por ejemplo, bajo, nuestra expresión corporal dubitativa, y entonces todo nuestro discurso se viene abajo. Es por eso la importancia del lenguaje no verbal. También que a través del lenguaje no verbal pues socializamos con nuestros semejantes, expresamos emociones, sentimientos, ideas. Tenemos que definir claramente qué es lo que queremos comunicar, a quién vamos a dirigirlo y cómo vamos a transmitirlo. Los elementos que constituyen el lenguaje no verbal serían 4. El primero sería el paralenguaje. El paralenguaje nos habla de la voz y de sus cualidades. Entre sus cualidades pues tenemos la fluidez, tenemos la entonación, tenemos la dicción, tenemos el volumen y tenemos la cortesía. ¿Cómo debe de ser esta voz dentro del salón de clases? Yo considero que debe ser un tono de voz medio, porque si subimos el tono de voz parece que estamos regañando al estudiante. También tenemos que tener cuidado en la pronunciación de las palabras, ya que una palabra mal dicha puede cambiar completamente lo que es el mensaje. La proxémica nos habla de la distancia que debe existir entre las personas. Esto va a depender pues del tipo de contacto que tengamos con esa persona, porque por ejemplo si es con un amigo pues la distancia va a ser mucho menor. Si estamos tratando con nuestros superiores, pues esa distancia va a ser mucho mayor. Y con nuestros alumnos, pues sí tendríamos que tener mucho cuidado en esa parte, sobre todo para no hacerlo sentir incómodo, que sea una distancia pertinente también para que no se malinterpreten nuestras intenciones. La kinésica nos habla de todos nuestros movimientos corporales, desde nuestros gestos, nuestra postura, nuestras expresiones faciales. Aquí sí sería recomendable pues cuidar nuestra postura, cuidar que a lo mejor lleguemos con una sonrisa con los alumnos, que nuestro trato sea amable, que nuestras expresiones sea una postura abierta, es decir, que no nos cerramos a sus opiniones, no darles la espalda, no cruzar los brazos. Y la última parte de estos elementos sería el artefactual, que nos habla de los objetos y el entorno. ¿A qué me refiero con objetos? Por ejemplo, objetos que están dentro del salón, como puede ser el pizarrón, las butacas. Aquí se habría que considerar un aspecto, que a veces los salones no están diseñados para el número de alumnos que nos han asignados. También, por ejemplo, la luz, la iluminación, es una situación con la que yo me he encontrado en algunas de las escuelas, que en las mañanas a veces el sol se refleja dentro de los pizarrones y no les permite la clara visión a los alumnos. Y también por ahí, por ejemplo, también existe esa situación de que no se permite, en mi escuela, el uso de cortinas. Y entonces esto sí ha marcado como que una situación un tanto compleja. Bueno, estos serían los elementos que constituyen el lenguaje no verbal. Debemos considerar pues que nuestra labor no es sencilla, porque nos toca trabajar con una diversidad de seres humanos con diferentes características, problemáticas y situaciones. Debemos aprender a interpretar todas esas señales no verbales, porque puede ser que a veces lleguen nuestros alumnos tristes, decaídos, con situaciones familiares extremas, y pues la manera en que nosotros podemos apoyarlos es a través de una palabra sincera, quizás una sonrisa. Lo cierto es que nadie nos ha enseñado a manejar el lenguaje no verbal. Estamos en el camino aprendiendo, y el que sepamos de nuestra asignatura o de cuestiones pedagógicas no siempre nos condiciona a ser buenos docentes. Tenemos que ir aprendiendo pues a interpretar todo ese lenguaje no verbal que nos va marcando a lo largo de la vida.